Capítulo 56. La llamada de atención de Chiba. Unos días después, Izuku se sentó con la totalidad de la Liga de Villanos en la sala de estar de su base. Todos sus topos estaban allí, incluido Aoyama, que había sido un topo para All for One. Sus ojos prácticamente se habían salido de sus órbitas cuando vieron a los otros 5 topos estudiantes de la OA. Bueno, 2 ahora. Mesáñez, esto es bastante inesperado. Se rió nerviosamente cuando Izuku se escabulló hacia él, agachándose detrás de su espalda y fuera de su vista momentáneamente. Esto causó escalofríos en la espalda del rubio. Izuku regresó al centro de la habitación y extendió las manos, indicando que la charla ociosa se calmara. Bienvenidos amigos, enemigos y asadas no binarias. Eso le valió algunas risas, bajando la tensión en la habitación. Los he reunido a todos aquí hoy para informarles que nuestros planes se pondrán en marcha. Giró la cabeza para mirar en la puerta trasera de la habitación. Davi, dijo el hombre que tenía su atención centrada en él, necesito que busques carne de cañón. Davi asintió con la cabeza e Izuku se volvió hacia Tomura. Shigi, me gustaría que hagas una alianza con Chisaki Kai, ex líder de Shiya Saikai. Su operación de eliminación de peculiaridades fue cerrada por la policía, pero todavía hay una buena cantidad de poder con ellos. Tomura asintió. Izuku se volvió hacia Toga. Tengo algo de sangre de un oficial de policía, Toga. Necesito que reúnas información en la estación de policía ahora que no estoy allí, asintió. Izuku continuó asignando roles y, muy pronto, todos tenían un rol. Juntó las manos con una sonrisa en el rostro cuando terminó. Todos se dispersaron, incluidos los chicos, que subieron con él a la habitación de Izuku. Cuando llegaron allí, Izuku puso una mano sobre los hombros de sus 2 hijos, los convirtió a los 3 en sombras y se los llevó. Reaparecieron en un callejón, cerca del área principal de la vida nocturna de Chiba, un lugar relativamente tranquilo por el reinado de terror de Izuku. Eso cambiaría. Izuku cambió el color de su cabello a negro y sus ojos a rojo. Evitaría que la gente lo reconociera en el acto. Los otros 2 cambiaron sus apariencias de manera similar. Izuku los sacó del callejón y los llevó a un club nocturno cercano. La música sonaba a todo volumen y la multitud era interminable. Itoshi y Shouto actuaron como si fueran los guardaespaldas de Izuku, y la multitud que los rodeaba se dio cuenta. Acercándose a la barra, Izuku se deslizó en un asiento. Sus novios a ambos lados de él. Izuku observó cómo el lado del camarero los miraba, mirando desde las noticias que se reproducían en el televisor que se reproducía sobre la barra, hasta los chicos. Hizo esto varias veces, antes de levantar el teléfono y susurrar en voz baja al receptor. Izuku apuesto a que pensó que él no podía escucharla. Esto es exactamente lo que quería. Sí, policía, creo que hay un asesino en serie en mi bar en la prefectura de XXXXST. Chiba. Envía héroes. El cantinero se atragantó cuando la sangre subió por su garganta y entró en su boca, bloqueando lo que iba a decir. Congelada, miró hacia abajo para ver un brazo a través de su abdomen. Un brazo que fue arrancado, dejando que la sangre brotara en el suelo, mientras el dueño de dicho brazo lamía la sangre limpia de sus dedos. Intentó gritar, pero fue en vano. Sus cuerdas vocales estaban en su contra. Un par de clientes del bar comenzaron a darse cuenta y, finalmente, uno de ellos gritó. Esto provocó una reacción en cadena que se extendió por todo el club. Nadie reaccionó al principio, pensando que era solo parte de la diversión. Pero entonces el grito se volvió espeluznante. La música siguió sonando, sin importarle la monstruosidad que había debajo. La multitud estaba en caos. Shouto se levantó de su silla y se abalanzó sobre uno de los clientes, arrancándole la garganta con los dientes. Esto provocó más gritos. Itoshi se dirigió a la puerta del club, impidiendo que el resto de los invitados salieran. Algunos de ellos ya escaparon, pero no había forma de evitar eso. Itoshi sonrió sádicamente a algunos de los clientes, disfrutando de la forma en que luchaban por alejarse de él. Sus ojos brillaron de color magenta, alertando a la mayoría de las personas en el club sobre a qué se enfrentaban exactamente. Aún más personas gritaron. Izuku comenzó a reír, llamando la atención de todos a su alrededor. Volvió su cabello a verde, y sus ojos permanecieron rojos.
Rodeada por todos lados, la multitud se comportaba como un rebaño de ovejas rodeado por una manada de lobos. Fue entonces cuando los héroes llegaron allí. Izuku pudo ver el alivio palpable en los rostros de todos. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando la multitud se volvió complaciente. Se agarró a una persona cercana y creció lo suficiente como para morder la cabeza de la persona de un solo golpe. El pánico volvió a crecer, pero esta vez no se detuvo. Siguió atravesando a una persona tras otra, reduciendo el tamaño de la multitud mientras los cuerpos mutilados caían al suelo. Los gritos de la gente fueron acallados por el sonido de su risa demente. Un héroe, Firelit, y su compañero estaban parados en la puerta del club. Estaban congelados en su lugar, sin duda nunca antes habían experimentado algo como esto. Es una pena. Llegaste demasiado tarde, ¿verdad? Se burló del héroe. Firelit simplemente apretó los puños a los costados, obviamente conteniendo los insultos. Especialmente a un conocido asesino en serie. Ella mantuvo la cabeza en alto y dijo con rectitud: nunca te saldrás con la tuya con este villano. Izuku resopló. En realidad, eso es todo. ¿Crees que es la primera vez que escucho esa frase? Eres tan ingenuo, héroe. Firelit retrocedió, pero se mantuvo firme. Izuku sonrió ante eso. Se lamió los labios y la sangre le corría por la barbilla. Firelit encendió sus manos en llamas y dio un paso adelante para enfrentar a Izuku. Tenía una mirada de determinación en su rostro, incluso cuando estaba sudando por el calor de sus llamas. Era la desventaja obvia de su peculiaridad. Dio un paso adelante, a través del umbral del bar, antes de que se desatara el infierno. Izuku saltó sobre el mostrador, derribando a la gente a su paso mientras corría hacia el héroe. Su compañero, Wick, se paró frente a ella y recibió el golpe que estaba destinado a Firelit. Wick sonrió cuando el dolor estalló en su pecho. Está contenta de poder ganar su tiempo superior para derrotar a este villano. Izuku inclinó la cabeza hacia un lado y reflejó su sonrisa, excepto que fue con intenciones maliciosas. Tus acciones son en vano. La sonrisa se hizo más amplia cuando la sangre brotó de su boca, con la mano a través de su pecho, retrocediendo hacia el costado de Izuku. Se lamió las vísceras de su mano y miró a Firelit mientras su compañero caía muerto al suelo. Tu turno, dijo, antes de acelerar hacia el héroe una vez más. Firelit esquivó, enviando llamas a Izuku. Las llamas atravesaron su costado derecho, destrozando su brazo. Izuku gruñó, su rostro transformándose. Mordió toda la parte superior del cuerpo de uno de los miembros de la multitud, llevándose el corazón entre los dientes. Tragó saliva y su brazo sanó rápidamente como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Firelit no se detuvo en eso y lo apresuró de nuevo. Izuku estaba preparado para las llamas esta vez y rápidamente esquivó sus brazos, antes de girar y darle un codazo en las costillas. Ese movimiento la envió al suelo, donde luchó por levantarse cuando el aire fue sacado bruscamente de sus pulmones. Izuku no le dio tiempo a hacer nada más que gritar de dolor mientras le aplastaba la columna con el talón. Dejó escapar una carcajada ruidosa y trastornada, y recordó por qué a Itoshi le gustaba tanto. Hablando de Itoshi, Izuku miró a su alrededor en busca de sus novios. Vio que ambos estaban haciendo control de multitudes. No quedaba mucha gente. Los que aún estaban vivos estaban escondidos en la esquina, con Shouto e Itoshi acechando hacia ellos. Izuku volvió a jugar con el héroe. Toda esa determinación fue reemplazada por sollozos entrecortados. Tiró de su cabello, levantándola, antes de golpear su cabeza contra el suelo, dejándola inconsciente. Se inclinó y le arrancó el corazón, creciendo en sí mismo y devorando el resto de ella. Se unió a Shouto e Itoshi, quienes acababan de acabar con la última de las víctimas. Todos podían escuchar las sirenas de la policía, por lo que se adentraron en las sombras, dejando atrás la carnicería. Capítulo 57. Si no es una amenaza, entonces es una promesa. Notas. No te preocupes porque me desvanezco dentro y fuera del tiempo. Dato curioso. Si buscas Kitlash de Celeste Aler en Spotify, encontrarás una lista de reproducción hecha por mí. Cuando Naomasa llegó allí, fue un baño de sangre. Cuerpos esparcidos por todas partes, algunos decapitados, algunos apuñalados y a otros les faltaba la parte superior del cuerpo. Fue enfermizo.
Sabía que Izuku estaba detrás de esto y no pudo evitar apretar los puños con desesperación. Rápidamente ladró órdenes a sus oficiales, reuniendo a los muertos y tratando de encontrar sobrevivientes. No hubo ninguno. Naomasa se negó a mostrar emoción, especialmente aquí en la calle. Podría guardar el desglose para cuando llegara a casa. Eso no impidió que sus hombros temblaran incontrolablemente, ni sus ojos se humedecieran levemente. Los sentimientos que tenía por Izuku no desaparecerían tan rápido. Naomasa vio a Izuku como su hijo. Naomasa se atragantó, incapaz de contener las lágrimas. Sus subordinados lo vieron y le sugirieron que se fuera a casa. Ellos se encargarían del papeleo. Él solo asintió y emprendió el camino de regreso. Cuando regresó, se preparó una taza de té. Mientras dejaba que se enfriara, se puso su pijama y fue a sentarse en su sofá con su té. Las lágrimas fluían, y él las dejó. Dio un sorbo a su té, dejando que su calidez lo calmara. Solo ayudó un poco, pero era algo. Pensó en cuando Aizawa se acercó a él. Inicialmente se había reído de tal concepto. Izuku, un informante, le había parecido ridículo. Es decir, hasta que vio la cara de Izuku. El oscurecimiento de sus ojos, y la sonrisa en su rostro que se hizo más y más amplia. Entonces lo había dicho. El ladrón de almas, murmuró en voz alta. Sus ojos estaban en blanco, incluso cuando pensó en la negación que sintió al principio. Dejó su taza en la mesa de café y se acostó en el sofá, dejando que la depresión lo invadiera. A media mañana en Aldera High, Izuku salió de las sombras y entró en los pasillos. Solo había una persona en el pasillo, ya que todos los demás estaban en clase. Era Takahira. Estaba sacando libros de su casillero y mirando su teléfono. Takahira-san, gritó Izuku. Dicho chico se sobresaltó violentamente ante el sonido de su voz. Se dio la vuelta para mirar a Izuku, observando sus rasgos adicionales. Kitlash-sama. ¡Qué visita tan inesperada! ¿Qué estás haciendo aquí, si puedo preguntar? La sonrisa de Izuku era todo dientes. Solo vengo a saludar a mis compañeros y maestros. Takahira no parecía particularmente sorprendido. Sonrió para sí mismo ante la idea de aterrorizar a todos. Lástima que no estaba en la clase de Kitlash. Bueno, me voy, dijo Izuku, dándose la vuelta y despidiéndose de Takahira mientras se dirigía a su salón de clases. Deteniéndose justo afuera de la puerta, pudo escuchar a su maestro disertando sobre algo. Llamó a la puerta suavemente, lo suficiente como para que el profesor dejara de hablar. ¿Quién es? Izuku sonrió mientras pateaba la puerta. Aterrizó en el suelo y estaba al tanto de las caras horrorizadas de sus antiguos compañeros de clase. Algunos de los estudiantes parecían listos para salir corriendo, a pesar de que Izuku estaba bloqueando la única puerta de salida de la habitación. No queremos mártires, todavía. La sonrisa de Izuku se ensanchó y sus ojos se abrieron como platos. Los estudiantes se apartaron de él. Midoriya. Giró la cabeza para mirar a la profesora, que estaba haciendo todo lo posible por no acobardarse. Ella falló. ¿Por qué te convertiste en un villano? Ella tropezó. La sonrisa de Izuku se amplió a grados horribles. ¿Por qué no? No podría ser un héroe, y ser un villano es mucho más divertido. No hay moral que te detenga. Se rió. Y la mirada asustada y lamentable en los rostros de todos no tiene precio ya que están a punto de morir. Izuku sacó su teléfono y decidió llamar a Shouto. Presionando el botón de llamada, felizmente puso el teléfono en su oreja. ¿Izuku? ¿Qué es? Izuku se rió. Shou, querida, necesito tu ayuda con algo. ¿Crees que podrías entrar aquí por un momento? Preguntó. La clase frente a él se quedó petrificada. Tomó unos momentos, pero finalmente, Shouto salió de las sombras. Se acercó a Izuku y le dio un beso en la cabeza. Izuku miró a Shouto con una pequeña sonrisa en su rostro, susurrándole al oído. Shou-chan, ¿puedes asegurarte de que nadie escape? Si lo intentan, son tuyos. Shouto asintió, devolviéndole la sonrisa. Volviendo su atención a la clase, Izuku le sonrió. Era una linda e inocente sonrisa.
En una fracción de segundo, cambió a ser amenazante, pero solo duró un segundo antes de que se perdiera de vista. Uno de los niños en el medio del grupo de repente comenzó a ahogarse. Le cortaron la garganta. Al notar esto, el resto de la clase comenzó a asustarse, pero nadie hizo ningún movimiento todavía. Fue cuando algunos niños más comenzaron a caer, que la gente comenzó a levantarse de sus asientos. La sangre se acumulaba en el suelo, manchando de rojo a los pies de todos. Izuku levantó las manos a la altura de los ojos, cerrando los puños mientras parpadeaba. Las sombras de la habitación comenzaron a reformarse en algo monstruoso. Se deformaron, antes de unirse a donde estaba Izuku. Izuku extendió sus manos, haciendo que las sombras se envolvieran alrededor de las gargantas de los estudiantes, además de aquellos con la garganta cortada. Esos niños tenían sombras envolviéndolos por completo. La razón de esto se hizo evidente cuando las sombras apretaron los cuerpos de los estudiantes moribundos, haciendo que la sangre brotara de sus bocas como una fuente. Los estudiantes atrapados en los alrededores no pudieron hacer nada ya que las sombras alrededor de sus gargantas los mantuvieron abiertos para que la sangre que salía a chorros pudiera llenar sus pulmones. Supo que su idea funcionó cuando algunos de los reflejos nauseosos de los estudiantes se activaron. Estaban tosiendo y tosiendo, pero no sirvió de nada ya que seguía acumulándose más sangre. Este método de tortura / muerte solo afectaba a la mitad de la clase. La otra mitad de la clase tenía que sentarse y mirar. Cuando los demás murieron, Izuku volvió su mirada hacia ellos. Uno de ellos saltó a la ventana, luchando por abrirla. Fue entonces cuando Shouto intervino. Se abalanzó sobre el niño, arrancándole la cabeza de un solo golpe. Fue esta matanza la que cimentó el hecho a los otros estudiantes. Seguramente iban a morir. Comenzaron a gritar, alertando a otras aulas de la escuela. Izuku maldijo, antes de lanzarse hacia el grupo y eliminar a todos los que pudo de un solo golpe. Shouto no se demoró en ese estudiante, sino que hizo lo mismo que Izuku. Ahora que estaban en una crisis de tiempo, Shouto estaba a punto de ir tras el maestro, cuando Izuku lo detuvo con una mirada de soslayo. Déjala vivir. Quiero enviar mi mensaje, después de todo. Él le dio una sonrisa arrogante. Dile a Naoma-sakun que se entregue a mí. Miró hacia la puerta, antes de que sus ojos se deslizaran hacia ella, o mataré a todos en Musutafu. Uno a la vez. Cuando llegó la policía, los dos villanos ya se habían ido y todo lo que quedaba eran 25 estudiantes muertos y un maestro aterrorizado. Naomasa se había quedado dormido en el sofá, llorando hasta quedarse dormido. La llamada lo despertó. Lo había sorprendido y se había caído del sofá. Corrió a buscar su teléfono. Ahora sosteniéndolo, descubrió que era su distrito. Debe ser serio, murmuró. Al apretar el botón, la voz de Sansa le gritaba al oído. Tsukauchi-kun. Esto es malo. Kitlash lo tiene todo para ti. Naomasa casi deja caer el teléfono. Mató a una clase de estudiantes de secundaria hace apenas una hora. Pero dejó a alguien con vida. El maestro, y él le dio un mensaje. Naomasa vaciló. Nunca antes había dejado a alguien con vida. ¿Cuál es el mensaje? Por otro lado, Sansa sonaba ahogado, como si estuviera tratando de no llorar. Era dile a Naoma-sakun que se entregue a mí, o mataré a todos en Musutafu. No dijo nada más. Naomasa sintió que se formaba un pozo de pavor. Se le dio a elegir. Pero era una elección obvia. Naomasa es un hombre, y Musutafu tiene miles de personas, no sacrificará a tantos por su propia seguridad. Mirando hacia abajo en su teléfono, la llamada aún estaba abierta. Sansa-kun, entrégame a él, ya he hecho mi elección. Esa fue la gota que colmó el vaso para Sansa, quien comenzó a llorar por teléfono. Naomasa lo apartó de su oreja ante el fuerte sonido. Sansa protestó, toda la estación lo hizo. Querían sacar a todos de Musutafu. Evacuar la ciudad. Aunque a Naomasa le conmovió lo lejos que llegarían. Sabía que eventualmente iba a suceder. Izuku atrapándolo. Los disuadió y, en cambio, se levantó para ir a ponerse la ropa de trabajo. Gabardina incluida. Condujo hasta la estación y se paró en el frente mientras sus compañeros de trabajo y amigos lo cuidaban. Muchos, si no todos, estaban llorando, les dijo que estaría bien.
Finalmente se despidieron y regresaron a la estación, donde habían instalado a otros con armas dirigidas a Naomasa. Esta era una oportunidad para atrapar al ladrón de almas y no iban a desperdiciarla. Pasaron los minutos. Nada. Pasó alrededor de una hora. Fue entonces cuando Naomasa sacó su teléfono. Enviando un mensaje de texto al número de Izuku, escribió: 19:46. Masa-kun. Izuku, estoy fuera de la estación, entregándome a ti. 19:46. Izuku-kun. Oh, esto es divertido. No pensé que te atraparía tan pronto. Pensé que podrías necesitar un poco de convencimiento. Tan pronto como se envió el mensaje, las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear violentamente. Las sombras crecieron, estirándose y doblándose hacia Naomasa. Los hombres en el recinto estaban tensos con sus armas levantadas. Naomasa contuvo la respiración mientras las sombras se unían a su alrededor. En su oído escuchó: buen intento, Masa-kun, pero solo estoy aquí para ti. Naomasa se dio la vuelta tratando de alejar las sombras de él de alguna manera. La acción solo hizo que las sombras lo envolvieran con más fuerza. Tomó una bocanada de aire jadeante mientras se fundía con las sombras de Izuku, desapareciendo del frente de la estación. Capítulo 58. Corrupción hasta las raíces. Cuando Naomasa se despertó, cuando se había quedado dormido, descubrió que estaba atado a una silla en lo que parecía ser un sótano. Había sombras rebeldes bailando a lo largo de las paredes. Viniendo de las sombras había un susurro ininteligible. Solo pasaron unos minutos antes de que las sombras se abrieran paso frente a la silla de Naomasa. Crecieron y se fusionaron en el mismo Izuku. Izuku dio una sonrisa feliz que estaba a centímetros de la cara de Naomasa. El detective trató de apartarse, pero su rostro fue fuertemente agarrado y empujado hacia adelante. De repente, Izuku lo soltó y dio un paso atrás, aplaudiendo alegremente: Masa-kun. Te extrañé. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Puso su mano en su barbilla como si estuviera contemplando. 3 días. Eso es demasiado tiempo en mi opinión. Soltó una risa suave que sería linda en cualquier otro contexto. Naomasa luchó con sus restricciones. Izuku-kun, ¿qué alegría obtienes fingiendo una amistad conmigo?, preguntó. Las lágrimas estaban regresando. La sonrisa que Izuku le dio esta vez fue triste. Esa es la parte divertida de todo esto de Masa, la mayor parte era real. De alguna manera eso empeoró todo. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, preguntó Naomasa. Izuku rodeó su silla mientras preguntaba. Esta acción puso nerviosa a Naomasa. ¿Qué estaba haciendo? Este fue el supervillano más notorio de Japón, si no del continente. ¿Por qué presumiría saber lo que estaba pensando Izuku? Izuku tarareó una melodía sin nombre cuando se fue a un lado y recogió algo. Dando la vuelta detrás de él, Izuku le puso una venda en los ojos a Naomasa. El material estaba áspero y se le clavaba ligeramente en la piel. Por un momento, no pasó nada. Luego, Izuku salió de la habitación y regresó en breve. Llevaba algo, aunque Naomasa no podía decir qué era. Pronto Izuku se acercó a él, con una mano detrás de su espalda, con la otra tapándose la nariz. Come, dijo, mientras colocaba algo en la boca de Naomasa. Dicho hombre cerró los labios y se negó a comer lo que le dieron. Izuku chasqueó la lengua y lo abofeteó ligeramente. ¿No quieres algo de comida, Masa-kun? La forma en que enfatizó la comida hizo que Naomasa se preocupara. Giró la cabeza hacia un lado y se negó a abrir la boca. Al no tener paciencia para esto, Izuku se soltó la nariz y abrió manualmente la boca, empujando lo que sea que estaba reteniendo. El sabor del hierro inundó la lengua de Naomasa cuando se vio obligado a tragar algo carnoso en su garganta, lo que sea que fuera. Naomasa tenía una sospecha de hundimiento. Solo esperaba estar equivocado. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Obviamente no esperaba una respuesta y en su lugar se quitó la venda de los ojos. Naomasa todavía estaba saboreando la sangre que tragó. Mirando hacia arriba, el hombre vio que Izuku sostenía un corazón que aún latía en la mano. Naomasa dejó escapar un sollozo ahogado mientras intentaba sacarse la sangre de la boca. Una mano en su garganta lo detuvo. Nada de tomas traseras. Volvió a acercar el corazón a la cara del detective. Vamos, solo un bocado más.
Entonces no tendrás que comer más, dijo. Naomasa no abrió la boca, pero tampoco impidió que Izuku volviera a meter el corazón en su boca. Obtuvo una pieza más grande esta vez, y se amordazó mientras bajaba por su garganta. La mano que todavía estaba en su garganta ayudó a empujarla hacia abajo. Una vez abajo, Naomasa se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Izuku se quitó la mano de la garganta. Tomó el corazón en su mano y abrió la mandíbula, tragándolo entero. No cambió mucho, excepto que Izuku creció unos centímetros. ¿Por qué me diste un corazón? ¿Es alguna extraña iniciación o algo así?, preguntó Naomasa. Izuku inclinó la cabeza y se rió, pero no explicó. En cambio, salió de la habitación. Naomasa esperó a que regresara. Se sentó esperando, sin comida, sin agua, durante 2 días. Quiso decir literalmente lo de no comer. Cuando Izuku finalmente regresó, arrastró a un hombre que lloraba con él. Naomasa no lo reconoció, pero en realidad no importaba. Tenía tanta hambre que le dolía. De su bolsillo, Izuku tomó un vial de lo que parecía ser sangre. Masa-kun, te traje un regalo. Descorchó el frasco y lo acercó a los labios del detective. Antes de que el hombre pudiera siquiera pensar en alejarse, Izuku empujó su frente hacia atrás y derramó la sangre por su garganta. Tan pronto como se tragó todo, Naomasa sintió que algo dentro de él cambiaba. No era doloroso, pero no era exactamente cómodo. Dejó caer la cabeza mientras dejaba pasar la sensación. ¿Qué hiciste? Desatándolo, Izuku cantó. Te di una mejora, Masa-kun. E incluso tuve la amabilidad de traerte algo de comida. Una actualización. ¿Qué quiso decir? Naomasa se congeló. No. Se volvió para mirar con horror al hombre que lloraba en el suelo, sujeto por el pie de Izuku. Algo en el fondo de su mente lo obligó a comer. Para festejar se agarró la cabeza con las manos recién desatadas. No, dijo, me niego. Izuku se rió levemente, no se puede hacer, Masa-kun. ¿Quieres saber qué pasó cuando me negué a comer? Sonrió, acercándose a la cara de Naomasa. Estallé y maté a mi propio maestro. Es inevitable. Se echó hacia atrás, parándose derecho, con cada brazo extendido a cada lado de él. Entonces, me convertí en el supervillano más buscado de Japón. ¿No es maravilloso, Masa-kun? Izuku frunció el ceño cuando vio que Naomasa no estaba tan emocionado como él. Tendría que cambiar eso. ¿Qué tal esto, Masa-kun? Su mano se transformó en una garra, y le dio un golpe en la garganta al hombre que lloraba, haciendo que la sangre saliera a borbotones. El hombre en el suelo luchaba por gritar. Naomasa se inclinó hacia adelante, hacia el hombre. Se echó hacia atrás, apartando la cabeza de la espantosa escena, a pesar de que se le hacía agua la boca. El aroma de la sangre flotaba desde el cuerpo. Llegó a su nariz. Fue entonces cuando Naomasa no pudo contenerse. Sus ojos se dilataron, y se zambulló de la silla a la garganta del moribundo, chupando tanta sangre como pudo. Para él, era a la vez encantador y horrible. No podía obtener suficiente, sin embargo, todo lo que quería hacer era parar. Estaba a punto de levantarse y alejarse del cuerpo, antes de que Izuku empujara su cabeza hacia el pecho del hombre. Naomasa no pudo detenerse cuando abrió el pecho del hombre con los dientes, lo que provocó un grito que rechinó en sus oídos. El sabor de la carne en su lengua era como ambrosía, y lo odiaba. Sintió que su propio cuerpo cambiaba y supo que se estaba convirtiendo en las mismas criaturas que los demás. Fue enfermizo. Por encima de él, Izuku se rió como un maníaco. Eso es, Masa-kun. Ahora lo estás consiguiendo. Levantó el pie con cuidado y sonrió cuando Naomasa siguió comiendo. Sin hacer mucho ruido, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Al ir a la sala de seguridad, encontró a Davi sentado en la silla principal. Me preguntaba cómo le hiciste eso a Shou, dijo Davi. Izuku estaba nervioso, y... ¿ahora que lo sabes? Davi rápidamente levantó las manos. Vaya, cálmese jefe. Era solo curiosidad. Me quitaré de tu cabello ahora. Izuku se relajó. Davi no se movió de su lugar, pero a Izuku realmente no le importaba. Se acercó al escritorio y miró la pantalla conectada al sótano. Naomasa todavía estaba comiendo y no parecía que se detuviera pronto.
Izuku vio que la gabardina del hombre permaneció sorprendentemente intacta, aunque las púas irregulares sobresalían por la parte de atrás. Una vez que el hombre encontró el corazón, fue interesante verlo. Izuku vio que lo agarraba con garras dentadas, y no era tan interesante, pero no abrió la boca de inmediato. En cambio, lo volvió a colocar en el cofre, antes de rodear el cuerpo varias veces. Se detuvo cerca del fondo de la sala, sacudiendo vigorosamente la cabeza. Parece que todavía tenía algo de resistencia. Izuku estaba a punto de ir a ayudarlo, pero se detuvo cuando Naomasa de repente se abalanzó sobre el corazón, rompiéndolo en sus mandíbulas casi a la velocidad del rayo. Se hizo un poco más grande, antes de ir a la esquina de la habitación y acurrucarse. La puerta detrás de ellos se abrió. Mirando por encima del hombro, Izuku vio que era Hitoshi. Fue a mirar la pantalla de la bodega, e hizo una doble toma. «Espera, ¿quién es ese? ¿Hiciste otro?», preguntó. Izuku sonrió brillantemente, sosteniendo un signo de paz. «¿Sí? Es mi Masa-kun». Hitoshi ahogó una carcajada. «Masa. ¿Te refieres a Tsukauchi Naomasa? El detective principal de su caso?» Junto a ellos, Davi se atragantó, tosiendo un poco. «Caramba, jefe, no sabía que podías hacer más movimientos de poder de los que ya tienes», él dijo. Izuku se rió levemente. «Sí, supongo que podrías verlo como un movimiento de poder. Simplemente lo vi como recolectar lo que es mío». Davi le dio una palmada en la cara. Habían pasado unos 4 días desde que se llevaron al detective Tsukauchi y Sansa estaba preocupada. ¿Qué iba a hacer Midoriya con él? ¿Torturarlo para obtener información? Eso sería inútil ya que él ya sabe todo lo que ellos saben, siendo el antiguo suplente de Tsukauchi. Torturarlo en general. No lo dejarían pasar por un supervillano que es conocido por hacerle eso a la gente. Lo único que se le ocurrió a Sansa fue usarlo como trofeo. Como una especie de vete a la mierda a la comisaría y a los héroes. Enviarían su cuerpo de vuelta en pedazos, o en pedazos dispersos para que ellos los encuentren. Encontrarían a su amado detective crucificado en el frente de la estación. Sansa no sabe si podrían tomar eso. Para ser justos, su situación estaba jodida de cualquier manera. Claro, Nezu tenía algo planeado, pero eso era para los héroes, no para la policía. Mientras contemplaba la situación, uno de los otros oficiales entró corriendo a la oficina. «Sansa. El detective está fuera de la estación», gritó. Sansa se levantó rápidamente de su silla y salió corriendo para ver al detective Tsukauchi parado en el estacionamiento. Su ropa y su gabardina estaban rotas, y estaba encorvado, sin mirarlos, sino mirando al suelo. Sus ojos estaban sombreados y su aura era diferente. Algo no estaba bien. Varios oficiales se le acercaron, algunos lo saludaron y otros le preguntaron si estaba bien. Tsukauchi no respondió a ninguno de ellos, y en su lugar permaneció en silencio. ¿Qué le hicieron? Esa pregunta fue respondida cuando uno de los hombres se acercó a él. Los ojos de Tsukauchi se abrieron de golpe, de un azul cobalto brillante a diferencia de sus ojos negros habituales. Hizo un gesto con el brazo, demasiado rápido para que la mayoría de ellos lo viera. El hombre frente a él gritó, escupiendo sangre por la boca mientras caía al suelo. Su garganta fue cortada. Los otros oficiales se pusieron inmediatamente en guardia. Una pequeña mueca apareció en su rostro. Abrió la boca y gritó, «¡Corre! ¡Alejarse de mí!». Sansa retrocedió unos pasos y vio que otros también hacían lo mismo. Algunos de los oficiales más estúpidos sacaron sus armas y apuntaron a Tsukauchi. Dicho hombre se desvaneció de la vista, moviéndose más rápido de lo que nunca se había movido, y cada uno de los oficiales que se acercaban de repente tenían la cabeza separada de sus cuerpos. Tsukauchi se agarró la cabeza con las manos ensangrentadas y gritó. Sus ojos estaban enloquecidos, pero había lágrimas cayendo. En lugar de ir tras los demás, Tsukauchi se inclinó hacia los oficiales caídos y comenzó a comérselos. «Naomasa». Alguien gritó. «¿Qué diablos estás haciendo?». Mirando hacia un lado, Sansa vio a Olmig saliendo de un automóvil. Tsukauchi no lo reconoció y, en cambio, siguió comiendo. De alguna manera, empeoró. Tsukauchi comenzó a moverse, creciendo articulaciones adicionales en sus extremidades.
Su rostro se alargó hasta convertirse en unas afiladas fauces de hueso. Pronto todos estaban mirando a la misma criatura que el ladrón de almas. ¿Pueden multiplicarse? Sansa comenzó a ladrar órdenes a los otros oficiales. Contacta a tantos héroes como puedas. Tenemos que ponerlo bajo custodia. Miró a Olmigt, que estaba congelado en su lugar. Tsukauchi se detuvo de repente, se transformó ligeramente y se alejó de los cuerpos con aparente horror. Miró hacia un lado, haciendo contacto visual con Olmigt. Con los ojos muy abiertos, gritó: Toshinori, sal de aquí. Él viene. Olmigt tropezó hacia atrás. ¿Quién? Esa pregunta le fue respondida cuando una risa resonó en el estacionamiento. Era una risa maníaca. Cuando las sombras comenzaron a deformarse, fue cuando Sansa lo supo. El ladrón de almas había llegado. Todo podría. Dicho hombre se dio la vuelta para mirar detrás de él, solo para no encontrar nada. Tu corazón es finalmente mío. Olmigt se lanzó hacia adelante, y eso fue lo único que lo salvó de ser apuñalado. El chico que estaba parado allí era Midoriya, el antiguo suplente de Tsukauchi. Sansa había oído lo que pasó, aunque él no lo había creído del todo. Pero aquí, ahora mismo, no había duda. Midoriya y su celestial eran lo mismo. Midoriya hizo un lindo puchero, antes de que una sonrisa maníaca se apoderara de su rostro mientras se lanzaba hacia adelante. Olmigt intentó esquivarlo nuevamente, pero falló y terminó siendo apuñalado en el abdomen, justo en su herida. La sangre brotó de su boca y dejó escapar un grito ahogado. Adiós, Yagi Toshinori, dijo Midoriya mientras metía la mano en el pecho del símbolo de la paz, sacaba un corazón que apenas latía y se lo metía en la boca. En lugar de tragar inmediatamente, Midoriya simplemente masticó, como si estuviera saboreando el sabor. Mientras tragaba, su aura cambió. La cáscara de un hombre cayó al suelo con un golpe ensordecedor. Está hecho. Olmigt estaba muerto.